Cuando miras al cielo nocturno, todas las estrellas que ves forman parte de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Los científicos calculan que la Vía Láctea alberga entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Esto no es sorprendente si tenemos en cuenta que la Vía Láctea mide unos 100.000 años luz de largo y tiene un grosor de 1.000 años luz. Sin embargo, la Vía Láctea es solo una de las 2 billones de galaxias del universo observable. Es como para marearse. Nuestra galaxia forma parte del llamado Grupo Local, un conjunto de más de 50 galaxias con un diámetro de 10 millones de años luz. Junto con la galaxia de Andrómeda, la Vía Láctea es una de las 2 galaxias más masivas del Grupo Local. Estas 2 galaxias espirales están separadas por unos 2,5 millones de años luz, pero como se acercan a velocidades de más de 400.000 km/h, colisionarán dentro de unos 4.500 millones de años. Aunque impresionante, esta colisión no debería suponer ningún peligro para nuestro planeta. Desde la Tierra, el cielo es un magnífico espectáculo estrellado, formado por esta nueva galaxia gigante. Querido viajero, muy buenas. Hoy vamos a salir juntos a descubrir el Grupo Local, formado por las galaxias más cercanas a nosotros, a unos pocos millones de años luz y no a varios miles de millones, por lo que podemos considerarlas nuestras vecinas. De hecho, algunas de ellas pueden observarse a simple vista. Durante este viaje al corazón del Grupo Local, podrás observar la estructura dipolar de esta agrupación de galaxias. Visto desde aquí, el Grupo Local se parece un poco a una mancuerna, con la Vía Láctea y sus satélites a un lado, y la galaxia de Andrómeda y sus satélites al otro. Juntos exploraremos las 2 galaxias principales del Grupo Local, la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, así como todas las galaxias más pequeñas que se concentran a su alrededor. En este viaje, descubrirás casi todos los tipos de galaxias que existen, desde galaxias espirales hasta galaxias enanas de forma esférica, elíptica o incluso cuadrada. Pero antes de embarcarte en tu próxima aventura, asegúrate de que te gusta el vídeo y te suscribes al canal para no perderte nada. Gracias y abróchense los cinturones para despegar de inmediato y descubrir nuestras galaxias vecinas. Estamos de camino al Grupo Local. Nos queda un largo camino por recorrer, ya que necesitaríamos miles de años luz solo para salir de la Vía Láctea. Mientras esperamos a llegar, echemos un vistazo a la historia del Grupo Local. ¿De dónde procede la expresión Grupo Local? La primera persona en utilizarla fue el astrónomo alemán Walter Baade, en 1935, en una publicación sobre el cúmulo globular NGC 2419 o Caldwell 25. Para que conste, este cúmulo globular se encuentra en la constelación del Lince, a unos 300.000 años luz de nosotros. Se le apoda el vagabundo intergaláctico porque parece haber pertenecido antes a la Vía Láctea, pero finalmente se separó de ella. NGC 2419 también forma parte del Grupo Local. El término Grupo Local fue acuñado en 1936 por el astrónomo estadounidense Edwin Hubble, que da nombre al famoso telescopio de la NASA. Edwin Hubble desarrolló la ley de Hubble, según la cual las galaxias se alejan unas de otras a una velocidad aproximadamente proporcional a su distancia. En
En otras palabras, cuanto más lejos está una galaxia de nosotros, más rápido parece alejarse. Esta ley fue la primera prueba de la expansión del universo, que afirma que no son las galaxias, los planetas y las estrellas los que se mueven, sino que es el espacio entre ellos el que aumenta. En los años 30, cuando surgió el concepto de grupo local, no se habían descubierto tantas galaxias. Edwin Hubble solo contó unas pocas galaxias en el grupo local. La Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda, por supuesto, pero también la Gran Nube de Magallanes, la Pequeña Nube de Magallanes, M32, NGC 205, la Galaxia del Triángulo, la Galaxia de Barnard e IC 1613. El concepto de grupo local se utilizó posteriormente en una publicación del astrónomo estadounidense Walter Baade en 1944, en la que estableció que las galaxias NGC 147 y NGC 185 pertenecían al grupo local. Fue Baade quien aumentó el número de galaxias del grupo local a 18, añadiendo algunas más a la lista. Las galaxias Dragón, Horno, Leo 1, Leo 2, Escultor, Osa Menor e IC 5152. Sin embargo, la galaxia IC 5152 se excluyó posteriormente de la lista de galaxias del grupo local porque está demasiado lejos, a 5,8 millones de años luz de nosotros, para pertenecer a nuestro grupo de galaxias. Durante la segunda mitad del siglo XX se descubrieron otras galaxias que se añadieron a la lista, en particular galaxias enanas. Una galaxia enana es una pequeña galaxia formada por entre 100 millones y unos pocos miles de millones de estrellas. En comparación, la Vía Láctea contiene entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas. Las galaxias enanas a menudo orbitan galaxias más grandes, como ocurre en el grupo local, donde encontramos galaxias enanas concentradas alrededor de la Vía Láctea, la galaxia de Andrómeda y la galaxia del Triángulo, las tres galaxias más grandes del grupo local. Se han identificado más de 30 galaxias enanas orbitando alrededor de nuestra Vía Láctea, entre ellas la Gran Nube de Magallanes, la mayor, y la galaxia enana Carina, la más pequeña. En 2000, había oficialmente 38 galaxias en el grupo local. En la actualidad, hay más de 50. Es difícil establecer con certeza el número de galaxias del grupo local. No solo no podemos detectar todas las galaxias, porque algunas son mucho menos luminosas que otras, sino que todavía no sabemos realmente dónde termina el grupo local. Lo que sí sabemos hoy sobre el grupo local es que está formado alrededor de dos galaxias espirales, la galaxia de Andrómeda o M31 y la Vía Láctea. Cada una de estas dos galaxias espirales está rodeada de galaxias satélites. Rodeando a la Vía Láctea se encuentran las dos nubes de Magallanes y muchas otras galaxias cuyos nombres pueden resultarte familiares. El Perro Grande, Sagitario, la Osa Menor, el Dragón, Carina, Sextante, Escultor, Horno, Leo 1, Leo 2 y Tucán. Alrededor de la galaxia de Andrómeda se encuentran las galaxias M32, la galaxia del Triángulo, M33, M110, NGC 147, NGC 185 y Andrómeda 1, 2, 3 y 4. La galaxia del Triángulo también tiene una galaxia satélite, la galaxia enana Piscis. Durante este viaje al corazón del grupo local,
examinaremos más de cerca cada una de las principales galaxias satélite conocidas de la Vía Láctea y de la galaxia de Andrómeda. Sin embargo, cuando hablamos de galaxias satélites, esto no significa que estén completamente pegadas a las galaxias alrededor de las cuales orbitan. Para que te hagas una idea, la gran galaxia del Perro, la galaxia satélite más cercana a la Vía Láctea, se encuentra a 25.000 años luz de nuestra galaxia. Además de las dos galaxias principales y sus galaxias satélites, el grupo local también incluye galaxias independientes de estos subgrupos, que también observaremos al final de nuestro viaje a los confines del grupo local. Ya hemos llegado a nuestro destino. Es hora de observar más de cerca el grupo local. El grupo local está situado en el borde de un gigantesco supercúmulo de galaxias, el supercúmulo de Virgo. También conocido como supercúmulo local, el supercúmulo de Virgo es un supercúmulo de galaxias que incluye el grupo local y, en su centro, el cúmulo de Virgo. Agrupa unas 10.000 galaxias y gran parte de su masa está probablemente constituida por materia oscura. A medida que el universo se expande, el grupo local se aleja del cúmulo de Virgo y, por tanto, del centro del supercúmulo de Virgo. El grupo local tiene un diámetro de unos 10 millones de años luz. Por lo tanto, contiene todos los tipos de galaxias, excepto galaxias elípticas gigantes, que no se encuentran en estructuras tan pequeñas. Así es, porque el grupo local, a pesar de tener 10 millones de años luz de diámetro, no se considera una estructura grande en comparación con otros supercúmulos de galaxias. No podemos conocer el número exacto de galaxias del grupo local. Algunas son demasiado débiles, otras están ocultas por la Vía Láctea. Dependiendo de la fuente, se habla de 60 u 80 galaxias. En cualquier caso, hay más de 50. En el grupo local, hay 3 galaxias espirales: la galaxia de Andrómeda, la Vía Láctea y la galaxia del Triángulo. Las galaxias espirales representan las 3/4 partes de las galaxias incluidas en la clasificación de Hubble, la clasificación de los tipos de galaxias desarrollada por Edwin Hubble en 1936. Su estructura es especialmente compleja en comparación con la de las galaxias elípticas. Las galaxias espirales están formadas por un disco aplanado que contiene unos cientos de miles de millones de estrellas y una protuberancia central esférica y luminosa conocida como bulbo. Del disco parten 2 o más brazos luminosos que giran en espiral alrededor de la protuberancia. El centro del disco gira más rápido que los bordes. Las galaxias espirales barradas, como la Vía Láctea, se distinguen de las galaxias espirales ordinarias. Las galaxias espirales barradas tienen una estructura lineal en lugar de 2 brazos espirales. Las galaxias espirales también contienen mucho gas y polvo. Los brazos de una galaxia espiral están formados por este gas y por las estrellas más jóvenes y brillantes. Los científicos creen que las galaxias espirales tienen esta forma espiral al principio de su vida, cuando contienen mucho gas, y que después pierden gradualmente su rotación y se convierten en elípticas a medida que las galaxias se fusionan. El grupo local también contiene 2 galaxias espirales magallánicas, la Gran Nube de Magallanes y NGC 3109. Este tipo de galaxia espiral solo tiene un brazo espiral y es más pequeña que una galaxia espiral ordinaria o barrada.
Solo se ha identificado una galaxia elíptica en el grupo local, la galaxia M32, que es un satélite de la galaxia de Andrómeda. Las galaxias elípticas se diferencian de las espirales principalmente por su forma elíptica, pero no solo por eso. A diferencia de las galaxias espirales, no contienen un disco de gas donde puedan formarse estrellas jóvenes, y el movimiento de las estrellas es aleatorio, mientras que en las galaxias espirales, las estrellas rotan. Las galaxias elípticas están formadas por estrellas viejas, por lo que los científicos creen que se forman al chocar dos galaxias espirales. En el grupo local, M110 y NGC 147 son galaxias elípticas enanas, un tipo de galaxia que suele encontrarse en los cúmulos de galaxias y que a menudo son compañeras de otras galaxias más grandes. La mayoría de las galaxias del grupo local son galaxias enanas esferoidales, galaxias de forma más o menos esférica y pequeño tamaño, es decir, con unos pocos millones a unos pocos cientos de millones de estrellas. Las galaxias enanas esferoidales son antiguas y han evolucionado muy poco, y su composición se asemeja a la de los cúmulos globulares, concentraciones muy densas de estrellas esféricas que orbitan alrededor de los núcleos de las galaxias. Por último, el resto de las galaxias del grupo local son galaxias irregulares. Estas galaxias no muestran ninguna estructura regular. No son ni galaxias esféricas, ni elípticas, ni espirales. La mayoría de las galaxias irregulares son galaxias enanas, ricas en estrellas brillantes y, por tanto, muy luminosas. Aún así, son bastante difíciles de detectar debido a su pequeño tamaño. Los científicos creen que este tipo de galaxias era muy común en el universo, pero que las colisiones redujeron su número. En la actualidad, se estima que al menos el 10% de las galaxias son irregulares. A continuación, examinaremos más detenidamente cada una de las principales galaxias identificadas como pertenecientes al grupo local, desde la galaxia más cercana a nosotros hasta la más lejana. La Vía Láctea, nuestra galaxia, es la segunda galaxia más grande del grupo local. También se la conoce como la Galaxia, con G mayúscula. Es una galaxia espiral que alberga entre 200.000 y 400.000 millones de estrellas, incluido el Sol, y probablemente más de 100.000 millones de planetas. Se calcula que la Vía Láctea tiene entre 100.000 y 120.000 años luz de diámetro, quizá hasta 200.000. El centro de la galaxia está formado por un agujero negro supermasivo, Sagitario A asterisco, y el sistema solar se encuentra a 27.000 años luz de este centro. Así que está más bien en la periferia. Las estrellas giran alrededor del centro de la galaxia, y el Sol tarda unos 250 años luz en completar un círculo completo. Desde que existe, solo ha dado unas 20 vueltas. Quizá te preguntes por qué nuestra galaxia se llama Vía Láctea. Vista desde el cielo, la Vía Láctea parece una raya blanca, como un flujo lechoso de estrellas. En la mitología griega, el origen de la Vía Láctea se explica de forma imaginaria. Los griegos contaban que Zeus había tenido un hijo ilegítimo, Heracles, con su amante Alcmena. Zeus, queriendo hacer inmortal a su hijo, aprovechó un momento en que su esposa Hera dormitaba para poner a Heracles, todavía un niño, sobre su pecho. Este empieza a mamar a Hera, pero ella se despierta y se da cuenta de que no es su verdadero hijo.
así que lo aparta con fuerza, dejando un rastro de leche en el cielo, que se convertirá en la Vía Láctea. La Vía Láctea también se ha comparado a menudo con un río. Los egipcios pensaban que era una copia del Nilo en el cielo. Los chinos la llamaban el Río de Plata y los japoneses el Río del Paraíso. Esta idea de un río en el cielo también se encuentra en varias mitologías asiáticas. Por último, también puede tener una connotación religiosa, como en el caso de los mayas, que creían que era un camino religioso que permitía a las almas alcanzar el paraíso. En 1610, Galileo fue el primero en demostrar que el color de la banda formada por la Vía Láctea en el cielo se debía a la presencia de numerosas estrellas. No fue hasta la década de 1920 cuando Edwin Hubble demostró, una vez más, que la Vía Láctea era en realidad una galaxia más. En la década de 1930 se estableció el modelo de galaxia de la Vía Láctea, una galaxia espiral barrada. La Vía Láctea tiene 6 brazos espirales, que a su vez se dividen en otros brazos espirales: el brazo de Perseo, el brazo del gobernante, el brazo del cisne, el brazo de la cruz, el brazo de Sagitario y el brazo de Orión. Nuestro sistema solar se encuentra en el brazo de Orión. La Vía Láctea nos aparece como un disco plano en el cielo, porque la vemos desde el borde. Según los investigadores, nuestra galaxia se formó por la fusión de varias galaxias enanas que aparecieron 800.000 millones de años después del Big Bang, durante una fase de formación estelar muy activa. Existen varios tipos y edades de estrellas en nuestra galaxia. De hecho, la estrella más antigua de la Vía Láctea, HE 1523-0901, tiene 13.200 millones de años, por lo que apareció poco después del Big Bang. Esta es la hipótesis que se ha adoptado hasta la fecha para explicar la formación de la Vía Láctea. Hace 13.000 millones de años, 2 galaxias comenzaron a formar estrellas de forma independiente. Por un lado había una galaxia enana, Gaia Encélado, y por el otro, una galaxia 4 veces más masiva y más rica en metales. Hace 10.000 millones de años, estas 2 galaxias colisionaron. Algunas de sus estrellas fueron expulsadas en órbitas caóticas y ahora forman el halo de la Vía Láctea. Durante 4.000 millones de años, se sucedieron violentos episodios de formación estelar hasta hace unos 6.000 millones de años. El gas restante se asentó en el disco de la Vía Láctea, que aún puede verse hoy en día. Alrededor de la Vía Láctea orbitan galaxias enanas, en particular la pequeña Nube de Magallanes y la Gran Nube de Magallanes, visibles a simple vista desde la Tierra en el hemisferio sur. La galaxia enana del Gran Perro es la galaxia satélite conocida más cercana a nosotros. Está situada en la constelación del Gran Perro, a 42.000 años luz del centro de la Vía Láctea y a 25.000 años luz de nuestro sistema solar. Es una galaxia enana irregular y contiene 1.000 millones de estrellas, lo que equivale al 1% de la Vía Láctea. Se descubrió bastante tarde, en 2003, porque se encuentra detrás del plano de la Vía Láctea, donde las nubes de gas y polvo son más densas. Sin embargo, es posible que esta galaxia deje de existir en el futuro. Las fuerzas de marea de la Vía Láctea la están desgarrando. En la actualidad, el centro de la gran galaxia enana del Perro está muy degradado y un largo filamento de estrellas se arrastra tras él.
dando 3 vueltas alrededor de la Vía Láctea. Este filamento de estrellas se denomina a veces Anillo del Unicornio, y fue el que permitió a los científicos descubrir la gran galaxia del Perro Enano. Sigamos un poco más lejos. A 80.000 años luz de la Tierra y a 50.000 años luz del centro de la Vía Láctea se encuentra la galaxia enana de Sagitario. Se cree que esta galaxia es elíptica o esferoidal y no debe confundirse con la galaxia enana irregular Sagitario. De hecho, no sabemos si es esférica o elíptica, porque está siendo estirada por las fuerzas de marea de la Vía Láctea. La galaxia enana de Sagitario fue descubierta en 1994. En aquel momento, era la galaxia conocida más cercana a la nuestra. También es bastante difícil de observar, ya que se encuentra diametralmente opuesta al sistema solar en relación con el centro de nuestra galaxia. Los análisis espectroscópicos han demostrado que esta galaxia es probablemente muy antigua. Está formada únicamente por estrellas viejas y pobres en metales, conocidas como estrellas de la población 2. Los científicos predicen que acabará siendo absorbida por la Vía Láctea. Un poco más allá, la Gran Nube de Magallanes es una galaxia espiral barrada de Magallanes. Con un diámetro de 14.000 años luz, es la 4ª galaxia más masiva del grupo, después de la galaxia de Andrómeda, la Vía Láctea y la galaxia del Triángulo. La galaxia espiral de Magallanes es un tipo de galaxia espiral con un solo brazo espiral. Este tipo fue creado para la Gran Nube de Magallanes por el astrónomo francés Gérard de Vaucouleurs cuando revisó la clasificación de Hubble. A diferencia de las otras 2 galaxias satélite que hemos visto hasta ahora, la Gran Nube de Magallanes puede verse desde la Tierra, más concretamente desde el hemisferio sur. De hecho, fue descubierta mucho antes que las galaxias enanas del Gran Perro y Sagitario, ya que fue mencionada por primera vez en 964 por un astrónomo persa llamado Abd al-Rahman al-Sufi. La Gran Nube de Magallanes podría colisionar con la Vía Láctea mucho antes que la galaxia de Andrómeda. Contiene algunos objetos celestes notables, como la nebulosa de la Tarántula, una región de hidrógeno ionizado o región HII y la mayor nebulosa conocida hasta la fecha. En esta región, la tasa de nacimiento de estrellas es superior a la de cualquier otra parte de nuestra galaxia. La Gran Nube de Magallanes también contiene agujeros negros estelares, objetos celestes creados por la evolución de las estrellas más masivas tras su explosión de supernova. También hay un estallido de rayos gamma suaves, SGR 0526-66, una fuente de rayos gamma probablemente relacionada con estrellas de neutrones jóvenes con fuertes campos magnéticos. La Gran Nube de Magallanes está unida a la Pequeña Nube de Magallanes por un puente de gas y estrellas, llamado Puente de Magallanes. La Pequeña Nube de Magallanes es una galaxia irregular situada en la constelación del Tucán y es uno de los objetos celestes más distantes que pueden verse a simple vista. Sin embargo, al igual que la Gran Nube de Magallanes, con la que forma pareja, solo podrás verla desde el hemisferio sur, lejos de cualquier contaminación lumínica. Al igual que la Gran Nube de Magallanes, la Pequeña Nube fue mencionada por primera vez por el navegante Américo Vespucio en un informe de viaje de 1503-1504, pero fue la expedición de Magallanes la que le dio su nombre. Se cree que la Pequeña Nube de Magallanes
Era una galaxia espiral barrada que fue distorsionada por las fuerzas de marea de la Vía Láctea. La galaxia enana de Boisvier se encuentra cerca de las dos nubes de Magallanes. Se encuentra a 195.000 años luz del Sol. Esta galaxia enana esferoidal se encuentra en la constelación de Boisvier, de ahí su nombre, y fue descubierta en 2006. No parece ser muy luminosa. De hecho, su luminosidad se estima en 100.000 veces la del Sol, una cifra baja para ser una galaxia. La galaxia enana de Boisvier está fuertemente perturbada por las fuerzas de marea de la Vía Láctea. Está compuesta principalmente por estrellas muy viejas, de entre 13.300 y 13.400 millones de años. Continuemos nuestro viaje para descubrir las galaxias satélites de la Vía Láctea. A solo 205.000 años luz de nuestro sistema solar se encuentra la galaxia enana de la Osa Menor, una galaxia esferoidal situada, como habrás adivinado, en la constelación de la Osa Menor. Esta galaxia fue descubierta en 1955 gracias a un estudio fotográfico del cielo nocturno realizado en el Observatorio Palomar, 80 kilómetros al norte de San Diego, en California. Como casi todas las galaxias enanas satélites de la Vía Láctea, la galaxia enana de la Osa Menor está formada esencialmente por estrellas viejas, con poca materia interestelar. Un poco más lejos, a 260.000 años luz de nosotros, en la constelación del Dragón, la galaxia enana del Dragón también ha sido descubierta gracias a los estudios fotográficos del Observatorio Palomar. Esta galaxia enana esferoidal es una de las galaxias satélite menos visibles por su escasa intensidad. A 280.000 años luz de distancia, la galaxia enana sextante es una galaxia enana esferoidal que fue descubierta en 1990. Tampoco es muy luminosa y es una de las galaxias cercanas menos luminosas. Justo al lado, a 285.000 años luz, la galaxia enana Escultor fue la primera galaxia enana esferoidal, descubierta en 1937. El análisis de su composición ha revelado que es similar a las galaxias primitivas observadas en los confines del universo. Sigamos un poco más lejos. Aún quedan más satélites de la Vía Láctea por observar. A 330.000 años luz de distancia, la galaxia enana de Carina es una galaxia enana esferoidal que se formó hace algo más de tiempo que las demás. Se cree que la mayoría de sus estrellas se formaron hace 7.000 millones de años, aunque los análisis también han revelado periodos de formación estelar tan lejanos como hace 13.000 millones de años y tan recientes como hace 3.000 millones de años. Esta galaxia, descubierta en 1977, es unas 75 veces más pequeña que la nuestra, con un diámetro de 1.600 años luz. Se aleja de la Vía Láctea a una velocidad de 230 kilómetros por segundo. Recientemente descubierta en 2018, la galaxia enana Antlia 2 se encuentra a 422.000 años luz de nosotros. Como puedes ver, su tamaño es relativamente cercano al de la Gran Nube de Magallanes, pero su luminosidad es 10.000 veces más tenue. De hecho, es la galaxia menos luminosa jamás descubierta. Esta es sin duda la razón por la que no se descubrió hasta finales de 2018.
cuando la mayoría de las galaxias del grupo local ya se conocían, a finales del siglo XX. La galaxia enana del Horno se encuentra a unos 450.000 años luz de nosotros. También es una galaxia enana esferoidal formada por estrellas viejas y brilla débilmente. Se han detectado varios cúmulos globulares, entre ellos NGC 1049, que es más brillante que la propia galaxia. NGC 1049 se descubrió un siglo antes que la galaxia enana del Horno. Avancemos un poco más para observar la galaxia Leo 2, a 700.000 años luz, y la galaxia Leo 1, a 800.000 años luz. Ambas son galaxias enanas esferoidales. La galaxia Leo 1 destaca porque contiene muy poca materia oscura en comparación con las demás galaxias satélites de la Vía Láctea. En 2021, se descubrió en su centro un agujero negro supermasivo de 3,3 millones de masas solares. Ahora hemos llegado a la última galaxia satélite de la Vía Láctea, la galaxia enana Fénix. Los científicos no saben si se trata de una galaxia enana esferoidal o de una galaxia irregular. Quizá por eso, cuando se descubrió en 1976, se clasificó como un cúmulo globular, para darse cuenta un año después de que en realidad era una galaxia. Este breve recorrido por las galaxias satélites de la Vía Láctea no estaría completo sin mencionar la galaxia Leo A, situada a 2,25 millones de años luz de nosotros. El problema es que no sabemos realmente si la galaxia Leo A es un satélite de la Vía Láctea o si pertenece al grupo de galaxias conocido como Antlia Sextans. Observaremos este grupo de galaxias un poco más adelante en este viaje, ya que se encuentra aún más lejos, en la periferia del grupo local. Continuemos nuestro viaje hacia las otras galaxias del grupo local. Nos encontramos ahora a 1,63 millones de años luz de la Vía Láctea, frente a la galaxia de Barnard o NGC 6822. Esta galaxia es una galaxia irregular barrada. En términos sencillos, es la versión irregular de una galaxia espiral barrada como la Vía Láctea. La galaxia de Barnard recibió este nombre porque fue descubierta en 1881 por el astrónomo estadounidense Edward Emerson Barnard, quien también dio nombre a la estrella de Barnard. La galaxia de Barnard solo contiene unos 10 millones de estrellas, la mayoría de ellas jóvenes. Edwin Hubble identificó 15 estrellas variables en esta galaxia. Las estrellas variables son estrellas cuya luminosidad varía durante periodos más o menos largos. El Sol, en cambio, tiene una luminosidad casi constante, que varía en un 0,1 a lo largo de un ciclo de 11 años. En la actualidad, se han identificado más de 150 regiones HII en esta galaxia. Antes se creía que el universo se detenía a 300.000 años luz. El descubrimiento de la galaxia de Barnard ha puesto de manifiesto el verdadero tamaño del universo. Ahora nos acercamos a la galaxia de Andrómeda, la mayor galaxia del grupo local, con un diámetro de 220.000 años luz. Esta galaxia espiral es también conocida como NGC 224 o M31 en el catálogo Messier de nebulosas y cúmulos estelares.
Este catálogo, elaborado en 1774 por el astrónomo francés Charles Messier, pretendía ayudar a los cazadores de cometas a evitar confundirlos con objetos difusos como nebulosas o cúmulos estelares. La galaxia de Andrómeda se encuentra a 2,55 millones de años luz del Sol, en la constelación de Andrómeda. Hasta la década de 1920, se creía que era una nebulosa y no una galaxia. Se cree que contiene alrededor de 1.000 billones de estrellas, entre 2 y 5 veces más que nuestra propia galaxia. Su luminosidad total sería 26.000 millones de veces la del Sol, es decir, un 25% más que la de nuestra galaxia. Pero el ritmo de formación estelar en la Vía Láctea es de 3 a 5 veces superior al de la galaxia de Andrómeda. Y en nuestra galaxia hay el doble de supernovas. Quizá algún día la Vía Láctea sea más brillante que la galaxia de Andrómeda. Al ser tan luminosa, la galaxia de Andrómeda es una de las pocas galaxias que podrás observar a simple vista en el hemisferio norte. Si miras con atención, no podrás perdértela. Su diámetro aparente es 6 veces el diámetro aparente de la Luna desde la Tierra. De hecho, fue descubierta hace mucho tiempo. La primera mención escrita que se conoce de esta galaxia data del año 964, por Abd al-Rahman al-Sufi, en su libro de las estrellas fijas. Sin embargo, no fue hasta 1612 cuando fue observada a través de un telescopio por el astrónomo alemán Simon Marius, el mismo que dio el nombre de lunas galileanas a los 4 satélites principales de Júpiter. La galaxia de Andrómeda fue fotografiada por primera vez en 1887 por el astrónomo británico y pionero de la fotografía de nebulosas, Isaac Roberts. Se cree que la galaxia de Andrómeda se formó recientemente. Para los astrónomos, esto significa hace menos de 3.000 millones de años. En el momento en que se formó, la Tierra ya existía. La galaxia de Andrómeda se formó por la colisión de 2 galaxias. Al igual que la Vía Láctea, se cree que contiene en su centro un agujero negro supermasivo llamado M31*. Dentro de unos 4.500 millones de años, un observador en la Tierra podrá ver la galaxia de Andrómeda en el cielo nocturno como una nube rosada de polvo. Esto se debe a que la galaxia de Andrómeda y la Vía Láctea están a punto de chocar. Esta colisión tendrá varios efectos. En primer lugar, provocará el colapso de las nubes de gas de la galaxia. En segundo lugar, dará lugar a nuevas estrellas. Algunas estrellas serán absorbidas por el agujero negro, mientras que otras serán expulsadas al espacio intergaláctico. Las galaxias se fusionarán para formar una gran galaxia elíptica. Sus 2 agujeros negros supermasivos también se fusionarán para formar un agujero negro aún mayor. También hay galaxias satélite alrededor de la galaxia de Andrómeda, como las que rodean a la Vía Láctea. La más importante de ellas es la galaxia del Triángulo, o M33, que es la tercera galaxia más masiva del grupo local, con una masa de 60.000 millones de veces superior a la del Sol. También es una galaxia espiral. Tal vez hayas oído hablar de esta galaxia, que alberga el planeta ficticio Vinea, en el cómic de ciencia ficción Yoko Tsuno, y el planeta Genesia en la trilogía futurista de Jean-Gaston Van Damme. En realidad, no sabemos si la galaxia del Triángulo es un satélite de la galaxia de Andrómeda,
pero suponemos que lo es. Las dos galaxias están separadas por una distancia de 750.000 años luz. Actualmente se encuentran a unos 3 millones de años luz de nuestro sistema solar. Aunque la galaxia del Triángulo fue catalogada por primera vez por Charles Messier en su catálogo con el nombre de M33, probablemente ya había sido observada con anterioridad. En las condiciones adecuadas, incluso se puede observar a simple vista desde la Tierra, más concretamente desde el hemisferio sur. Se han encontrado menciones de este objeto ya en 1850. La galaxia del Triángulo es una galaxia espiral regular, sin barras, pero tiene una barra que atraviesa su centro a 2600 años luz. En el corazón de esta galaxia no hay un agujero negro supermasivo, sino una región HII que contiene una fuente de rayos X ultraluminosa. Los ULX siguen siendo objetos enigmáticos para la ciencia. Lo que sí sabemos es que son fuentes ultrapotentes de rayos X. De hecho, la fuente ultraluminosa de rayos X de la galaxia del Triángulo es la más potente del grupo local. La galaxia del Triángulo alberga otros objetos celestes notables, empezando por varias regiones HII, la más brillante de las cuales, NGC 604, puede haber sufrido un estallido de formación estelar hace tan solo 3 millones de años. Se han identificado 54 cúmulos globulares alrededor de la galaxia del Triángulo, pero sin duda, hay más del doble. Equidistante de la galaxia del Triángulo y de la galaxia de Andrómeda, a 2,5 millones de años luz, se encuentra la galaxia enana de Piscis o LGS-3. Esta galaxia podría ser un satélite de la galaxia de Andrómeda o de la galaxia del Triángulo, si no es una compañera de la galaxia de Andrómeda. Esta galaxia enana irregular fue descubierta en octubre de 1978 durante una búsqueda de galaxias satélites de M31 y M33. Se catalogaron 5 objetos y se agruparon bajo el nombre de sospechosa de grupo local. De ahí el nombre de LGS-3. La galaxia enana Piscis fue el único de los 5 objetos que se confirmó como galaxia del grupo local. La galaxia enana Piscis contiene estrellas viejas, pobres en metales, pero también gas hidrógeno atómico, lo que puede indicar la presencia de estrellas jóvenes. Por tanto, podría tratarse de un objeto de transición entre una galaxia enana esferoidal y una galaxia enana irregular. Lo que interesa a los científicos de esta pequeña galaxia es la presencia de una nube de alta velocidad denominada HVC 127-41-330. No se han detectado estrellas en esta nube de alta velocidad, que probablemente interactúa gravitatoriamente con la galaxia enana Piscis. Y sin embargo, tiene un diámetro de 20.000 años luz. Además, es probable que HVC 127-41-330 contenga un 80% de materia oscura. Según el astrónomo estadounidense Josh Simon, podría ser la primera galaxia oscura observada en el universo. Una galaxia oscura es un tipo hipotético de galaxia que carece de estrellas, o al menos produce muy pocas. Estas galaxias, si se confirma su existencia, serían muy difíciles de detectar porque estarían totalmente oscuras. Los modelos teóricos de formación de galaxias sugieren que las galaxias oscuras son la primera etapa del largo proceso de formación de galaxias. Observar una sería un paso de gigante hacia la comprensión de la formación de nuestra propia galaxia.
Entre las galaxias satélites de la galaxia de Andrómeda, una docena de ellas están, como la galaxia enana Piscis, más cerca de nosotros que la propia galaxia de Andrómeda. Empecemos por NGC 185, una galaxia enana esferoidal que también veremos bajo el nombre de Caldwell 18. Descubierta en 1787 y reconocida como miembro del Grupo Local en 1944, esta galaxia se encuentra a 2,1 millones de años luz de nosotros, en la constelación de Casiopea. Parece estar ligada gravitacionalmente a NGC 147 o Caldwell 17, otra galaxia enana esferoidal compañera de la galaxia de Andrómeda. Ambas forman un sistema binario estable. A la misma distancia de la galaxia de Andrómeda que la galaxia del Triángulo, se encuentra la galaxia enana irregular IC10. Situada a 2,5 millones de años luz de nosotros, pertenece a la constelación de Casiopea. Descubierta como objeto celeste en 1889, no fue identificada como galaxia hasta 1935. Fue Edwin Hubble, una vez más, quien formuló la hipótesis de que pertenecía al Grupo Local. La medición de su velocidad radial lo confirmó en 1966. Más pequeña que la pequeña nube de Magallanes, es sin embargo tan luminosa como esta galaxia. Hay que decir que su fase de formación estelar activa duró más que la de la pequeña nube de Magallanes, por lo que hay varias generaciones de estrellas en esta galaxia. Por otra parte, está consumiendo rápidamente sus reservas de gas interestelar, que sin duda se agotarán en unos pocos miles de millones de años. Esta galaxia sigue sorprendiendo a los científicos, ya que también alberga uno de los agujeros negros estelares más masivos conocidos, con una masa varias decenas de veces superior a la del Sol. A unos 2,3 millones de años luz se encuentra también la galaxia Andrómeda 2, una galaxia enana esferoidal descubierta en 1972 junto con otras galaxias llamadas Andrómeda 1, Andrómeda 3 y Andrómeda 4. Al igual que la galaxia enana Piscis, Andrómeda 2 se encuentra entre M31 y M33, por lo que no se sabe realmente de qué galaxia es satélite, pero los científicos se inclinan por la galaxia de Andrómeda. Andrómeda 3, situada a 2,5 millones de años luz, es también una galaxia enana esferoidal. Se cree que en esta galaxia no se están formando estrellas porque solo contiene estrellas viejas, bien de la misma edad que las de la Vía Láctea, bien unos 3.000 millones de años más jóvenes. Sin embargo, se han identificado 56 estrellas variables. La galaxia enana irregular IC 1613, situada aproximadamente entre Andrómeda 2 y Andrómeda 3 en la constelación de Cetus, tiene la forma de una galaxia espiral, pero con las características de las galaxias irregulares y las galaxias esferoidales. Contiene muy poco polvo cósmico, lo que facilita a los astrónomos sondear su contenido. Por otro lado, es muy tenue, así que no podrás verla a simple vista. Todavía estamos a 2,5 millones de años luz. También podrás ver la galaxia Andrómeda 7, también conocida como galaxia enana esferoidal de Casiopea, que fue descubierta en 1998. Esta galaxia es interesante porque es la más brillante y masiva de todas las galaxias enanas esferoidales satélites de la galaxia de Andrómeda. También es la de mayor metalicidad. Sus estrellas son bastante antiguas. Se cree que el 90% de ellas se formaron hace 5.000 millones de años. No muy lejos,
se encuentra M32 o NGC 221, una galaxia elíptica que también está formada principalmente por estrellas viejas y que, por tanto, no ha experimentado un periodo de formación estelar desde hace mucho tiempo. Los científicos creen que M32 fue originalmente una galaxia espiral y que atravesó el disco galáctico de la galaxia de Andrómeda. Entonces, habría perdido la mayor parte de su masa periférica. Muestra signos de un agujero negro supermasivo en su centro. También está cerca la galaxia enana Ballena, una galaxia poco brillante como la mayoría de las galaxias enanas esferoidales. Sin embargo, no es un satélite de la galaxia de Andrómeda. De hecho, esta galaxia está demasiado lejos para ser un satélite, por lo que la llamamos galaxia enana esferoidal aislada. Estas galaxias son bastante raras en el grupo local, pero la galaxia enana Ballena no es la única. La galaxia enana del Tucán, por ejemplo, también es una galaxia enana esferoidal aislada. Los análisis realizados con el telescopio Hubble han permitido a los científicos determinar que en esta galaxia no se han formado estrellas desde hace 8.000 millones de años. Otras 4 galaxias satélites de la galaxia de Andrómeda se encuentran más alejadas de nosotros que M31. Se trata de Andrómeda 1, Andrómeda 5, M110 y Andrómeda 6. Andrómeda 1 fue descubierta al mismo tiempo que Andrómeda 2, 3 y 4. Esta galaxia enana esferoidal se encuentra a 2,6 millones de años luz de nosotros y a 150.000 años luz de la galaxia de Andrómeda. Es la galaxia menos luminosa en la que se ha encontrado un cúmulo globular. Andrómeda 5 fue descubierta 25 años después de las 4 primeras galaxias llamadas Andrómeda. Se trata de una galaxia enana esferoidal sin más características especiales que una elevada metalicidad. M110 o NGC 205, situada a 2,7 millones de años luz, es más interesante para los científicos. Esta galaxia elíptica contiene niveles inusuales de polvo y gas molecular e ionizado. Además, sus estrellas siguen movimientos aleatorios, mientras que la propia galaxia está impulsada por un movimiento de rotación. Se han detectado varios cúmulos globulares en esta galaxia, todos los cuales contienen estrellas viejas, excepto el que se encuentra cerca del corazón de la galaxia. Se cree que el último satélite de la galaxia de Andrómeda, Andrómeda 6, también conocida como galaxia enana esferoidal de Pegaso, se encuentra a 3,1 millones de años luz de M31 y no a 2,7 millones de años luz como se ha pensado durante mucho tiempo. No debe confundirse con la galaxia enana irregular Pegaso, también conocida como DDO 216, que también es un satélite de M31 en la constelación de Pegaso. Retrocedamos un poco más, hasta 2,8 millones de años luz de distancia, donde encontramos la galaxia enana Tucán que hemos mencionado antes. Esta galaxia enana esferoidal es inusual, ya que no es ni un satélite de la Vía Láctea ni de la galaxia de Andrómeda, como la galaxia enana Ballena. Lo que intriga a los científicos es que se encuentra casi enfrente de los demás miembros del grupo local en relación con la Vía Láctea. A diferencia de otras galaxias enanas esferoidales aisladas, la galaxia del Tucán no atraviesa actualmente un periodo de formación estelar. Además, esta galaxia parece estar desprovista de gas. Se cree que formó sus estrellas hace 13.000 millones de años
en un periodo de unos 1.000 millones de años. En los últimos 8.000 millones de años no se han formado nuevas estrellas. De hecho, se cree que la galaxia del Tucán se acercó a la galaxia de Andrómeda hace unos 11.000 millones de años, expulsándola lejos hasta su posición actual. Este tipo de galaxias se conocen como galaxias de contracorriente. A 3 millones de años luz de distancia, la galaxia Wolf-Lundmark-Melot o galaxia WLM es una galaxia enana irregular que no es satélite ni de la Vía Láctea ni de la galaxia de Andrómeda. Se encuentra en la constelación de la Ballena. Ya había sido observada en 1909 por el astrónomo alemán Max Wolf, pero no fue clasificada como galaxia hasta 1926 por el astrónomo sueco Knut Lundmark y el astrónomo británico Philibert Jacques Melot, de ahí su nombre. La mitad de las estrellas de la galaxia WLM tienen más de 9.000 millones de años. Sin embargo, hace entre 1.000 y 2.500 millones de años se reanudó la formación estelar, sobre todo en la barra, por lo que también hay estrellas jóvenes en esta galaxia. Actualmente se están formando estrellas en esta galaxia. Al encontrarse en el borde del grupo local, la galaxia Wolf-Lundmark-Melot ha estado relativamente protegida de las fusiones e interacciones con otras galaxias, por lo que es interesante estudiarla. La galaxia enana de Acuario, también conocida como DDO 210, es otra galaxia irregular aislada, situada a 3,3 millones de años luz. De hecho, forma parte de un grupo de galaxias irregulares que no parecen pertenecer a ningún subgrupo en particular. Esta galaxia interesa a los científicos porque presenta un desplazamiento hacia el azul. El desplazamiento hacia el azul es diferente del desplazamiento hacia el rojo, del que probablemente hayas oído hablar. En pocas palabras, el corrimiento al rojo es la prueba espectral que emiten los objetos celestes que se alejan, como las galaxias, pero también los planetas. El corrimiento al rojo es una de las pruebas de la expansión del universo. Pues bien, el desplazamiento hacia el azul es el fenómeno opuesto. El desplazamiento al azul es la prueba espectral de que los objetos se acercan a nosotros. La galaxia de Andrómeda, que se acerca a nosotros y chocará con la Vía Láctea dentro de poco más de 4.000 millones de años, presenta por tanto un desplazamiento hacia el azul. Lo mismo ocurre con la galaxia enana de Acuario. Se acerca a nuestro sistema solar a una velocidad de 137 kilómetros por segundo. La galaxia enana de Acuario es una de las pocas galaxias del grupo local para las que podemos descartar una proximidad pasada a la Vía Láctea o a M31. En otras palabras, basándose en su posición y velocidad actuales, los científicos han deducido que, en el pasado, no se ha situado cerca de una de las dos galaxias más masivas del grupo local. Al igual que la galaxia Wolf-Lundmark-Melot, la galaxia enana Aquarius contiene aún cantidades significativas de hidrógeno, lo que le permite albergar formación estelar, aunque a un nivel relativamente bajo. La edad media de las estrellas de esta galaxia es de 6.800 millones de años. Por tanto, es la galaxia del grupo local que contiene las estrellas con la edad media más joven, después de la galaxia Leo A. Por esta razón, los científicos han especulado con la posibilidad de que la formación tardía de las estrellas esté relacionada con el aislamiento de la galaxia.
¿Recuerdas que anteriormente en este viaje observamos la galaxia enana de Sagitario? Esta galaxia satélite de la Vía Láctea es la segunda más cercana a nosotros, después de la galaxia del Gran Perro. Ahora observamos la galaxia enana irregular Sagitario. No confundir. La primera, situada a 80.000 años luz, es elíptica o esferoidal. La segunda es irregular y se encuentra a 4,2 millones de años luz de nosotros, muy cerca de los límites del grupo local. En resumen, una está muy cerca de nosotros, la otra muy lejos. La galaxia enana irregular Sagitario fue descubierta en 1977. Como está muy cerca de los límites del grupo local, no sabemos con certeza si pertenece a este grupo de galaxias. En cualquier caso, si pertenece al grupo local, como se supone, es la galaxia del grupo local más alejada de su centro de gravedad. Mucho más luminosa que la galaxia enana de Acuario que acabamos de observar, habría pasado por un periodo más largo de formación estelar y cuenta con un gran número de estrellas de edad intermedia. Por tanto, la mayoría de las estrellas de esta galaxia tendrían entre 4.000 y 8.000 millones de años. A 4,2 millones de años luz, otra galaxia se encuentra en el borde del grupo local, en la constelación de la Osa Mayor, UGC 4879. Es una de las galaxias más aisladas del grupo local. Es una galaxia enana irregular. Está separada de su vecina más próxima, la galaxia Leo A, por 2,3 millones de años luz. La distancia entre la Vía Láctea y la galaxia de Andrómeda. Sin embargo, parece que esta galaxia está cada vez más cerca de nosotros. UGC 4879 tiene un comportamiento extraño que intriga a los astrónomos. La inmensa mayoría de sus estrellas se formaron durante los primeros 4.000 millones de años tras el Big Bang. No ocurrió nada durante los 9.000 millones de años siguientes, hasta hace poco, cuando se reanudó la formación estelar. En cualquier caso, los análisis de esta galaxia aislada han demostrado que probablemente contiene materia oscura y un disco estelar. Esta galaxia solitaria no ha sufrido ninguna interacción con otras galaxias, por lo que es un material especialmente interesante para los astrónomos que buscan comprender la complejidad del nacimiento de las estrellas en el universo. Al principio de este viaje, cuando examinábamos la galaxia Leo A, mencionamos el grupo Andlia Sextans. Ahora que nuestro viaje está llegando a su fin, es el momento de echar un vistazo más de cerca. El grupo Andlia Sextans es un pequeño grupo de galaxias situado en las constelaciones de Hydra, Sextans, Leo y Máquina Neumática. En promedio, se encuentra a 4,3 millones de años luz de nosotros, en el borde mismo del grupo local. Por esta razón, a veces se considera que este grupo de galaxias está fuera del grupo local. Muchos investigadores afirman que el grupo Andlia Sextans es un grupo independiente. Este grupo de galaxias incluye NGC 3109, las galaxias Sextante A y B, la galaxia Leo P y la galaxia enana Máquina Neumática. Empecemos por NGC 3109. Esta pequeña galaxia espiral barrada de Magallanes, de 24.000 años luz de diámetro, está situada en la constelación de Hydra, a unos 4,35 millones de años luz de nosotros. Se trata de una galaxia de bajo brillo superficial, lo que significa que,
vista desde la Tierra, su brillo es inferior en una magnitud al del cielo nocturno. Hasta aquí, nada habitual. La mayoría de las galaxias enanas son galaxias de bajo brillo superficial. Sin embargo, NGC 3109 presenta algunas características originales. Tiene una metalicidad muy baja, como la pequeña nube de Magallanes, y contiene un número inusualmente elevado de nebulosas planetarias para su baja luminosidad. Una nebulosa planetaria, que en realidad no se parece en nada a un planeta, es una gran nube de gas creada por una estrella gigante al final de su vida, que se vuelve inestable y comienza a expulsar sus capas superiores. Las nebulosas planetarias son magníficos objetos celestes, con bellos colores. El análisis de la velocidad radial de la deformación del disco de la galaxia NGC 3109 ha demostrado que esta galaxia y la enana galaxia de la máquina neumática se acercaron hace unos 1000 millones de años. Se cree que estas dos galaxias del grupo Andlia Sextans mantienen una interacción gravitatoria ligada a la fuerza de marea. La galaxia enana de la máquina neumática se encuentra a 4,17 millones de años luz de nosotros, en la constelación de la máquina neumática, como su nombre indica. A veces se clasifica como galaxia enana esferoidal, a veces como galaxia enana de transición de esferoidal a irregular, y a veces como galaxia enana elíptica. Contiene estrellas de distintas edades, concentrándose las más jóvenes en el centro y las más viejas en la periferia. El grupo Andlia Sextans también incluye la galaxia sextante A, una galaxia irregular de 5000 años luz de diámetro que tiene una peculiar forma cuadrada. En cualquier caso, es en forma cuadrada como se nos aparece desde la Tierra. La galaxia sextante B, que forma pareja con la galaxia sextante A, también es una galaxia irregular. Se encuentra justo fuera de lo que se considera el límite del grupo local y se aleja de la Vía Láctea a una velocidad de 300 kilómetros por segundo. Es una de las galaxias más pequeñas en las que se han observado nebulosas planetarias. Se han identificado al menos 5. Por último, la galaxia Leo P es una pequeña galaxia irregular situada en la constelación de Leo. Está muy alejada, a unos 5,3 millones de años luz de nosotros. Cuando se descubrió en 2005, los científicos pensaron que se trataba de una nube de alta velocidad. No fue hasta 2013 cuando se confirmó su naturaleza de galaxia enana. La galaxia Leo P alberga uno de los entornos más pobres en metales del universo local, con una metalicidad muy baja, de solo el 3% de la del Sol, y estrellas que contienen 30 veces menos elementos pesados que el Sol. De hecho, se cree que la galaxia Leo P es similar a las galaxias primitivas. Es una de las galaxias de formación estelar más pequeñas y débiles del grupo local, con una luminosidad total 440.000 veces inferior a la del Sol y una masa estelar de solo 560.000 veces la masa del Sol, que es baja. Por tanto, contiene relativamente pocas estrellas. Y, sin embargo, es una de las pocas galaxias del grupo local o de su entorno inmediato si se considera que no forma parte de él, que sigue formando estrellas. ¿Te sorprende? Lo cierto es que su ritmo de formación estelar es muy lento. Equivale a una masa solar cada 20.400 años. Así que no es de extrañar que contenga tan pocas estrellas, a pesar de que lleva formando estrellas de forma constante desde hace al menos 4.000 millones de años.
Hemos terminado nuestro recorrido por las galaxias del grupo local. Sin embargo, el grupo local no es solo galaxias y estrellas. Vamos a explorar los objetos más notables del grupo local. Empecemos por la nube de Smith. ¿Te suena su nombre? Es una nube de gas de alta velocidad con una masa 1.000.000 de veces superior a la del Sol. Las nubes de gas de alta velocidad como la nube de Smith son de vital importancia en el grupo local. Cuando caen en el disco de una galaxia, añaden materia bariónica a la materia ya diluida del disco. La materia bariónica está formada por partículas compuestas llamadas bariones. Más concretamente, los bariones son los electrones y protones que forman los átomos de todas las moléculas y estructuras observables en el universo. Las estrellas, por ejemplo, están formadas por materia bariónica. Las nubes de alta velocidad, al aportar a los discos de las galaxias materia esencial para la formación estelar, contribuyen a mantener el ritmo de formación de estrellas de la galaxia. La nube de Smith se desplaza a 870.000 km por hora hacia la Vía Láctea. Por tanto, se espera que colisione con nuestra galaxia dentro de unos 27.000 millones de años, mucho antes que la colisión prevista con la galaxia de Andrómeda. Este impacto podría desencadenar una explosión de formación estelar. Los estudios más recientes sobre la nube de Smith sugieren que se formó en el borde de la Vía Láctea antes de ser expulsada de ella hace unos 70 millones de años. Pero los científicos aún no saben cómo ocurrió. La corriente de Magallanes es otra notable nube de alta velocidad del grupo local. De hecho, es el puente de materia situado en la estela de las nubes grande y pequeña de Magallanes. Se desplaza a una velocidad de 400 km por segundo, muy por encima de la velocidad a la que se mueve nuestra galaxia. No sabemos realmente cómo se formó, pero se supone que las fuerzas de marea ejercidas entre las dos galaxias satélites de la Vía Láctea están detrás de él. En 2010, se estableció que cubriría una distancia de 600.000 años luz, mucho mayor de lo que los investigadores habían pensado hasta entonces. A partir de esta información, los científicos han deducido que la corriente de Magallanes podría haberse formado hace unos 2.500 millones de años, cuando las nubes de Magallanes pasaron cerca unas de otras. La corriente de Magallanes interesa a los científicos, que la estudian para comprender mejor la interacción entre las nubes de alta velocidad y nuestra galaxia. Antes de terminar este viaje, echemos un vistazo a un último objeto inusual en el grupo local, conocido como el Anillo del Unicornio o la Corriente del Unicornio. Ya lo vimos durante nuestra exploración de la galaxia del Gran Perro. Este largo filamento de estrellas descubierto en 2002 rodea la Vía Láctea a lo largo de 200.000 años luz, a una distancia de unos 53.800 años luz. No se reconoce realmente el origen del Anillo del Unicornio. Podría tratarse de los restos de la fusión de dos galaxias, bien la fusión de la galaxia enana del Gran Perro con la Vía Láctea, bien la fusión de la galaxia enana de Sagitario con la nuestra. En cualquier caso, según una publicación de 2011, en la muy seria revista Nature, la fusión de la Vía Láctea y la galaxia enana de Sagitario podría crear tales anillos. Otra hipótesis afirma que el Anillo del Unicornio no es en realidad un anillo, sino simplemente una sobredensidad.
Las sobredensidades son comunes en galaxias con discos distorsionados y acampanados como la Vía Láctea. En otras palabras, no se trata de una estructura independiente, sino de una ondulación en el disco de nuestra galaxia. Esta hipótesis fue invalidada por las observaciones realizadas por el telescopio anglo-australiano en 2007. Según estas observaciones, un disco deformado no podría crear la estructura que observamos. Para ello, el disco tendría que entrar en erupción. O la causa podría ser externa a nuestra galaxia. En resumen, no sabemos mucho más por el momento, pero los científicos siguen investigando los orígenes de esta estructura original del grupo local. Nuestro viaje está llegando a su fin. Es tentador explorar aún más el universo. Probablemente te preguntes qué hay más allá del grupo local. Nuestro grupo galáctico vecino es el IC342/Grupo Maffei, que tiene la misma estructura que el grupo local. Es decir, está formado por dos subestructuras organizadas en torno a galaxias masivas. La primera es la galaxia IC342 o Caldwell 5, o una galaxia espiral intermedia en la constelación de la Jirafa, situada a 11,4 millones de años luz de nosotros. La segunda es en realidad un par de galaxias, Maffei 1 y Maffei 2, ambas situadas en la constelación de Casiopea. Cada una de estas dos estructuras tiene 9 galaxias satélite conocidas. Al igual que el grupo local, el IC342/Grupo Maffei forma parte del supercúmulo de Virgo. El grupo local y el grupo IC342/Maffei son solo una pequeña parte de nuestro universo. Hay muchos otros grupos, como el Quinteto de Stefan, un grupo de 5 galaxias en la constelación de Pegaso, que ha sido notablemente fotografiado por el telescopio James Webb, o el Cuarteto de Robert, un grupo de 4 galaxias en la constelación del Fénix. Y dentro de unos miles de millones de años, todo esto habrá vuelto a empezar. La propia dinámica del grupo local está cambiando, aunque a una escala de tiempo tan grande que no nos damos cuenta. Con la fusión de sus 2 galaxias principales, el grupo local será decididamente diferente dentro de 4.000 millones de años. En lugar de las 2 subestructuras de nuestro grupo de galaxias, tendremos una gran galaxia elíptica cuyas otras galaxias cercanas, en particular la galaxia del Triángulo, se convertirán en satélites. También es posible que el grupo local se fusione algún día con el cúmulo de Virgo, el gran cúmulo de galaxias más cercano. Mientras tanto, tenemos mucho tiempo para seguir observando el grupo local y sus alrededores, y para aprender cada día un poco más sobre el universo y su formación.